Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre, Señor. Te damos gracias por permitirnos estar aquí, por darnos llamas de vida. Bendice a todos los hermanos que estamos aquí, a los que no pueden venir también cuídalos. Por todo mal pensamiento, todas malas acciones y malas actitudes, a los que están en las cárceles y en las calles, darles de comer. Amén. Amén. Hoy David morirás, creo de mí te morirás, por haber atravesado en el camino de Goliat, morirás, morirás. No creo en Goliat, creo en los hombres de Jehová. Es el fuerte y poderoso, indetenible librará. Es Jehová, el león de Judá. Pobre criatura, ven, ven, Que comience ya la lucha, prepara ya pelear. El yugo no se hará esperar. tú serás mi desayuno. Prepárate, Goliat, pues yo vengo en el nombre de Jehová. Pobrecito de mí, me das lastimado a ti. Deberías escapar y esconderte en un lugar. Morirás, morirás. Que no sabes, oh Goliat, del buen poder de mi Jehová. Me ha librado de la muerte y contigo me guiará. La victoria Jehová me dará. La victoria. ¿Crees que soy un perro para venir a mí con esa onda? Que comience ya la lucha, prepárate a pelear. El mundo no se va a esperar. Tú serás mi desayuno. Prepárate, Goliat, pues yo vengo en el nombre de Jehová. ¿Qué te pasa, pequeñín? ¿Cómo vas a venir a mí con esa onda? Aleluya, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Prepárate a pelear. El grupo no se hará esperar. Tú serás mi desayuno. Prepárate, Goliat, pues yo vengo en el nombre de Jehová. Pues yo vengo en el nombre de Jehová. Traigo un mensaje de Dios, buenas nuevas llenas de amor. Oh buen profeta de Dios, dinos pronto la cuestión. Pronto vendrá un nuevo rey para regir Israel. Esta noticia nos asusta muy buenas nuevas, dignas de perdón. Cantemos la gloria de Dios, logremos al gran yo soy. No
ver tu mano sobre mí se posó. Pareciera que fue ayer el momento en que el profeta tu llamado reveló. Te necesito, Dios, el parto ensuciado. Te necesito, el mundo del pecado. Hoy necesito ya sentirte tu abrazo. Hoy necesito ya sentarme en tu regazo y comprender que sin tu ayuda nada puedo hoy hacer, y comprender que alejado de ti no puedo sostener este mandato tan divino que sin merecer hoy tengo. Necesito más de ti, necesito más de ti, Señor. Sin tu ayuda no sé qué hacer. Cada paso en esta vida, un tropiezo un revés. He ganado fuerza y poder. De tu mano hoy depende. Te invito a que a mi ser te necesito, Dios. El parto ensuciado, te necesito. Me hundo en el pecado, hoy necesito ya sentirte tu abrazo. Hoy necesito ya sentarme en tu regazo y comprender que sin tu ayuda nada puedo hoy hacer, y comprender que alejado de ti no puedo sostener este mandato tan divino que sin merecer hoy tengo. Necesito más de ti, necesito más de ti, y comprender que sin tu ayuda nada puedo hoy hacer, y comprender que a distancia de ti no puedo sostener este mandato tan divino que sin merecer hoy tengo. Necesito más de ti, necesito más de ti, Señor. La victoria Dios nos da, si confiamos solo en Él, los gigantes venceré. Gloria a Jehová, en los cielos está, los gigantes caerán, si confío en Él. Gloria a Dios, en lo alto Él está, los gigantes caerán, si confiamos en Jehová.
confiamos siempre en Dios, venceremos el temor. Gloria a Jehová, en los cielos está, los gigantes caerán, si confío en Él. Gloria demos a Dios, en lo alto Él está, los gigantes caerán, si confiamos en Jehová. Gloria a Jehová, en los cielos está, los gigantes caerán, si confío en Él. Gloria demos a Dios, en lo alto Él está, los gigantes caerán, si confiamos en Jehová. Si confiamos en Jehová. Ven a Jehová, ven con tu canto, ven con tu súplica y clamor. Ven a Jehová, con tus problemas, con tu dolor y tus tristezas. Ven a Jehová, ven con tu canto, ven con tu súplica y clamor. Ven a Jehová, con tus problemas, con tu dolor y tus tristezas, pues solo en Él encontrarás tranquilidad, consolación, pues solo en Él la tempestad llega a su fin, pues solo en Él podrás llenar el gran vacío que hay en ti, pues solo en Él podrás un día ser feliz. Ven a Jehová, ven como un hijo, corriendo a su padre sin temor. Ven a Jehová, llora en sus brazos, dile te necesito Dios. Solo en Él encontrarás tranquilidad, consolación, pues solo en Él la tempestad llega a su fin. Pues solo en Él podrás llenar el gran vacío que hay en ti, pues solo en Él podrás un día ser feliz. Ven a Jehová, ven como un hijo, corriendo a su padre sin temor. Ven a Jehová, llora en sus brazos, dile te necesito Dios. Ven a Jehová, dile en silencio, te necesito Dios.
Soy simplemente un joven que te ama. Soy de cientos de ovejas del pastor. Humilde es mi familia, mas creo en ti, Dios, con toda mi alma y mi corazón. Si merecido he sido llamado para calmar al rey de su dolor, talento me has provisto, mi alma está a tu servicio, mi voz, mis ojos y mi corazón. Utilízame, Dios, tu siervo quiero ser, cada segundo a ti yo dedicaré. Utilízame, mi Dios, tu amor y tu poder son mi seguridad, mi fuerza, mi sostén. Y si no carezco, en ti lo encontraré. Yo simplemente ante ti me mostraré. No tengo gran riqueza ni de tesoros, no soy un gran gigante ni un gran rey, pero si tú me llamas, atento yo estoy. Mis energías y mis fuerzas yo todo te lo doy. Utilízame, Dios, tu siervo quiero ser, cada segundo a ti yo lo dedicaré. Utilízame, Dios, tu amor y tu poder son mi seguridad, mi fuerza y mi sostén. Si no carezco, en ti lo encontraré. Yo simplemente ante ti me mostraré. Y si no carezco, en ti lo encontraré. Yo simplemente ante ti me mostraré. Yo me mostraré. Que nos pongamos de pie todos para abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia, ¿verdad? El segundo libro. Y vamos a abrir Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y vamos a leer del 8 al 11, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 20, versículo 8 al 11. Es lo que vamos a estudiar en esta hermosa noche. Y dice la palabra de nuestro Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios.
no hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Dios hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Palabra de Dios, ¿verdad? Voy a invitar, hermanos, que nos pongamos rodillas para hacer la oración. Padre bendito, que su morada está en los cielos, santificado, glorificado sea su santo nombre, Señor. En esta hermosa hora, Señor Santo, en esta hermosa noche hemos venido ante su presencia, Señor Santo, para darle gracias por las maravillas que usted hace en nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, Señor Santo, por esos problemas también, Señor Santo, por esas dificultades, Señor Santo, al cuales, Señor Santo, usted permite que el enemigo se interponga en nuestros caminos, Padre Santo. Usted sabe bien, Padre Santo, que el enemigo nos quiere hacer daño, Padre Santo, pero usted se lo permite, Padre Santo, para que nosotros, Señor Santo, confiemos en ti, Señor Santo, pongamos nuestra mirada en ti, Señor Santo, y por medio de los problemas, dificultades que busquemos, Señor Santo. Muchas veces como seres humanos, Señor, cuando estamos bien, Señor, no te buscamos, Señor Santo, sino cuando estamos en dificultades, ahí es donde levantamos nuestros ojos y te pedimos ayuda, Señor Santo. Y no debe de ser así, Padre Santo, pero usted sabe nuestras condiciones, Padre Santo. Usted sabe, Padre Santo, cómo somos, Señor Santo. Somos necios, Señor Santo, y no queremos, Señor Santo, buscarte en las buenas, Señor. Entonces lo haremos en las malas, Señor Santo. Te pedimos en esta hermosa hora, Señor, que su Santo Espíritu, Señor Santo, limpie de este lugar, Señor Santo, todo pecado, toda maldad, Señor Santo, que limpie nuestros corazones, Señor Santo, que nuestra mente esté elevada ante tu trono de gracia, Señor Santo, y usted, Padre Santo, háblenos, Señor Santo, háblenos, Señor, para que nosotros podamos escuchar, Señor Santo, tu palabra, Señor, y podamos salir llenos de tu presencia, llenos de tu poder, Señor Santo. Te pedimos en esta hermosa hora también, Padre Santo, para aquellos, Señor, que necesitan una palabra de aliento, una palabra de vida, Señor Santo. Especialmente, Padre Santo, necesitan de ti, Señor Santo. A veces, Padre Santo, no pueden escuchar el mensaje, Señor Santo, por una u otra razón, Señor Santo. Bendícelos, Padre Santo. Usted conoce cada corazón, Padre Santo, cada vida, Señor. También te pedimos por aquellos, Señor Santo, que han perdido un ser querido, Señor Santo. Te pedimos por la hermana Reina, Señor Santo, ayúdala, Padre Santo, por esa dificultad que está pasando, Señor Santo. De igual manera, Padre Santo, te pedimos, Señor, por José y Vanessa, Señor Santo. Usted conoce también, Padre Santo, sus problemas, sus dificultades, Señor Santo. Pero los ponemos en tus manos, Señor Santo. De igual manera, por Roberto, su esposa, su niña, Señor Santo. Bendice su hogar, Padre Santo, que sea entregado a ti, Señor Santo. También te pedimos, Padre Santo, por la familia Solano, Señor Santo, por nuestra hermana Reinelda, Señor Santo, por la familia Ávila, Señor Santo, por todos, Padre Santo, que usted nos conoce, Señor Santo. Usted sabe quiénes son, Padre Santo, que ellos han estado aquí en tu presencia, Señor Santo, pero por una u otra razón no pueden estar aquí, Señor Santo. Bendícelos, Señor Santo, para aquellos que están desanimados, Señor Santo, por aquellos que están, Padre Santo, pasando una dificultad, Señor Santo, por los que están enfermos, Señor. Ayúdalos, Señor Santo. Te pedimos en esta hermosa hora, Señor Santo, que usted se quede con nosotros en cada corazón y en cada mente, Señor Santo, y que este mensaje llegue a todo rincón del mundo, Padre Santo, para que sea ensalzado tu santo nombre, Señor. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo se lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanos, en esta hermosa noche vamos a estudiar lo que Jesús enseñó sobre el sábado, ¿verdad? Una de las cosas, hermanos, de lo que hemos estado viniendo estudiando, si ustedes se dan cuenta que viene en seguimiento, ¿verdad? La vez pasada estudiamos acerca de la ley de Dios, ¿verdad? Y la ley de Dios está incluso en este libro, en Éxodo 20,
si nosotros podemos ver todo el capítulo 20, vemos, ¿verdad?, que esos son los mandamientos de Dios que escribió con su propio dedo. Del 20, del 13 en adelante, ahí está el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, el cuarto mandamiento, el quinto mandamiento, el sexto mandamiento, el séptimo mandamiento, el octavo mandamiento, el noveno y el 10º mandamiento, ¿verdad? Y si nosotros nos recordamos bien, hermanos, que yo les hice una pregunta la vez pasada, ¿verdad?, acerca de que mucha gente dice que la ley de Dios es que clavada a la cruz, que ya podemos hacer todo lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero entonces, como yo les dije aquella vez, yo ya puedo robar, yo ya puedo matar, yo ya puedo hacer varias cosas porque la ley de Dios está clavada y no hay que me señale el pecado. Vimos también, hermanos, que la ley de Dios, ¿qué es lo que señala? El pecado, ¿verdad? Muchas veces, con esas preguntas, hermanos, las personas que dicen conocer de Dios, pues en el momento que nosotros podemos ver de que cuando nosotros le preguntamos eso, pues le decimos si podemos robar, ellos lógicamente van a decir que no. ¿Por qué van a decir que no? Porque ellos creen en la palabra de Dios y van a decir, eso está escrito en la Biblia, que no podemos robar, que no podemos hacer esto, que no podemos hacer el otro, ¿verdad? Pero una de las cosas que aquí, que nuestro Señor Jesucristo va a enseñar en esta hermosa noche, es de que así como muchos respetan y guardan algunos mandamientos, también nuestro Señor Jesucristo respetó, y no solamente respetó, sino guardó el día sábado, al cual hoy en día muchas de las iglesias que nosotros vemos, ¿verdad?, y conocemos, ¿en qué día adoran? En el día domingo, ¿verdad? Y usted ve una que otra iglesia que adora en el día sábado. Y usted se ha de preguntar o se ha de decir, pero ¿por qué algunas iglesias adoran en el día domingo y otras iglesias adoran en el día sábado? Incluso hay iglesias que no adoran en esos 2 días, sino adoran en el día viernes o en otro día, ¿verdad? Pero podemos ver que si nosotros le preguntamos a todas esas religiones, es lógicamente que dicen, pues en ese día, en el día domingo, resucitó nuestro Señor Jesucristo y nosotros vamos a las iglesias para festejar ¿qué? La resurrección de Cristo. Otros dicen, por ejemplo, en el día viernes, dicen, bueno, pues nosotros adoramos a Dios en el día viernes porque fue cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y murió, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que dicen acerca de los que guardan el día sábado? ¿Por qué las iglesias que guardan en el día sábado lo guardan? Pues eso va a ser muy sencillo, ¿verdad? Porque el día sábado nos recuerda que Dios es nuestro creador, que Dios fue el que nos formó. Cuando nosotros nos unimos con Dios en ese día, al cual, como dice su mandamiento, que en ese día que lo bendijo, lo santificó y ¿qué más? Y lo guardó, ¿verdad? Lo reposó. Entonces vemos, hermanos, que en ese día nuestros primeros padres se reunían con nuestro Creador, hablaban cara a cara, ¿verdad? Pero con el pasar del tiempo entró el pecado al mundo y todo eso se fue perdiendo. ¿Y quién quiso tomar autoridad de este mundo? ¿Y quién quiso imitar a Dios? El enemigo, ¿verdad? El enemigo, si ustedes se dan cuenta, Dios tiene un día, el enemigo que quiere tener su día. De igual manera, Dios debe de ser adorado y el enemigo que lo que quiere tener es adoración, ¿verdad? Y poco a poco lo está consiguiendo. Entonces, hermanos, vamos a ver qué es lo que Jesús
enseñó sobre el sábado, ¿verdad? Jesús enseñó que nuestro amor por Él puede ser demostrado por medio de la obediencia de la ley. Él dice, si me amáis, guarda ¿qué? Mis mandamientos. ¿Y cuántos son los mandamientos? 10, 8, 9, 7, 10 mandamientos, ¿verdad? La ley de Dios está hoy en vigencia, como siempre lo estuvo, pues es tan eterna como el propio Dios. Sin embargo, una profecía del Antiguo Testamento nos previno sobre una tentativa de cambiar la ley de Dios, ¿verdad? Eso se encuentra en Daniel. Dios reveló a Daniel que el enemigo iba a ¿qué? A tratar de cambiar su ley, ¿verdad? Y sigue diciendo, comprometiendo todo su gobierno, aprenderemos más sobre la ley en este estudio, ¿verdad? Y más que nada acerca del día sábado. Vemos aquí, ¿cómo engrandeció Jesús la ley? Vayamos a ver qué es lo que dice en Mateo 5, 21, 22. Mateo 5, 21. Y un fuerte también cuando ya lo tengan, hermanos. Mateo 5, 21, 22. De ahí nos vamos a saltar el 27 y 28, ¿verdad? Y dice la palabra de nuestro Dios, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? Del juicio. Ahora, la pregunta es, acerca de matar, de no matarás, ¿está en los 10 mandamientos? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Está en los 10 mandamientos. Y eso fue lo que dijo acerca de ¿qué? De ese mandamiento Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego, ¿verdad? Por tanto, ese es el 21-22, ahora vamos al 27 y 28. Y sigue diciendo, oíste que fue dicho, no cometerás ¿qué? Adulterio. Entonces vemos ahí, hermanos, que hay otro mandamiento aquí, ¿sí o no? Sí, hay otro mandamiento. Entonces es el mandamiento de ¿qué? Del adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su ¿qué? Corazón, ¿verdad? Ahora, ¿cómo engrandeció Jesús la ley? Sabemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo ensalzó la ley. Muchos pues decían, ¿no? Pues en la ley dice que no debemos de hacer esto, que no debemos de matar, porque si yo mato, pues soy culpable. Pero Jesús vino a engrandecerla más, vino a darle un significado más profundo. Por ejemplo, aquí en matar, muchos de nosotros decimos, pues matar es agarrar un cuchillo, una pistola o algo y matar a una persona, ¿verdad? Pero realmente lo que Jesús enseñó fue de que cualquiera que, si uno se enoja con su hermano, ya estamos ¿qué? Matando, ¿verdad? Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo vino a ensalzar ¿qué? La ley de Dios. Isaías había profetizado que la misión de Cristo sería engrandecer la ley y hacerla ¿qué? Gloriosa, ¿verdad? Ya lo estudiamos la vez pasada, pero se encuentra en Isaías 42:21. Por su obediencia y enseñanza, Jesús dejó claro que los mandamientos divinos son eternos. En el Sermón del Monte, Él explicó el sentido de la ley diciendo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, ¿verdad?
Siguiente pregunta. Dice, ¿cuántos son los mandamientos de la ley? 10 mandamientos, ¿verdad? Pero vayamos a ver de igual manera qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios en Deuteronomio 4:13. Deuteronomio 4:13. Deuteronomio es el quinto libro. 4:13. Pues también con ella lo tengo. 4:13. Dice la palabra de nuestro Dios: y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 ¿qué? Mandamientos, y los escribió en 2 tablas ¿de qué? De piedra. En Ezequiel, hermanos, dice que en los próximos tiempos, en los últimos tiempos, Dios va a escribir la ley ¿en dónde? En el corazón. En ese momento Dios escribió en la piedra, pero en Ezequiel dice que los va a escribir ¿en dónde? En el corazón, ¿verdad? Si nosotros vemos bien, hermanos, como vemos también en Éxodo 20, del 13 al 17, ahí están claramente los 10 mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos que nuestro Dios le dijo a Moisés y escribió también con su propio dedo. Y aquí también en Deuteronomio 5, 7 al 21, también podemos encontrar esos mandamientos, ¿verdad? Porque recordemos bien que cuando Moisés bajó del monte, el pueblo ya estaba extraviado. ¿Qué es lo que habían hecho? Un becerro de oro, estaban adorando a su ídolo, ¿verdad? El becerro. Entonces Moisés, con el enojo que él tenía, ¿qué fue lo que hizo con la ley? La quebró, ¿verdad? Pero más adelante Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Los estatutos que yo te di aún siguen vigentes. Ahora tú vas a hacerme las piedras y yo voy a escribir sobre ellas de igual manera los mandamientos, ¿verdad? Aunque vemos, hermanos, que en ese momento Moisés quebró la ley de Dios que había escrito Dios, no quería decir, hermanos, que ya porque Moisés las quebró, ya no se iban a cumplir. Claro que no, ¿verdad? Sino más adelante Dios le recuerda eso, ¿verdad? Y él tenía que hacer el trabajo de llevarla ya listas las piedras para que Dios escribiera sobre esas piedras la ley, ¿verdad? Dice, en cierta ocasión un maestro de la ley, probando Jesús, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y ¿qué? Y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, una de las cosas, hermanos, que podemos ver aquí es de que, pues, muchas veces de las personas, y nosotros así pensábamos anteriormente de conocer muy bien lo que viene siendo la palabra de Dios, muchas veces nosotros de igual manera como las personas que así piensan y así nosotros pensábamos que solamente habían 2 mandamientos, solamente es de amar a Dios y amar a quién, al prójimo. Pero realmente, hermanos, si nosotros vemos bien en cuántas tablas de piedra escribió Dios, en 2 tablas de piedra. Pero ustedes se fijan bien, hermanos, que en la primera tabla hay 4 mandamientos. Esos 4 mandamientos son dirigidos ¿para qué? Para Dios, ¿verdad? Y 6 mandamientos son dirigidos ¿para qué? Para el prójimo. Entonces podemos ver ahí, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo
cuando este maestro de la ley le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, pues Señor Jesucristo le contesta, ¿verdad? Y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que viene siendo los de la primera tabla. En la segunda tabla, que viene siendo 6, Jesús también la ensalzó y dijo, amarás ¿qué? A tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Con esto Jesús mostró que los 4 primeros mandamientos contienen nuestro deber para con Dios y los últimos 6 nuestro deber para ¿qué? Para el prójimo, ¿verdad? Así que siguen vigentes los 10. Y si siguen vigentes los 10, ¿qué es lo que debemos de hacer? Guardar su santa ley, ¿verdad? Sigue diciendo, ¿qué dijo Jesús acerca del 4º mandamiento de la ley? Vayamos a ver qué es lo que dice Marcos 2, 27 al 28. En el libro de Marcos 2, 27 al 28. Dos, 27 al 28. Y un fuerte también cuando lo tengan. Dice la palabra de nuestro Dios. También les dijo, el día de reposo, el día Shabbat, como se dice en hebreo, que viene siendo en nuestro idioma en español, sábado, fue hecho por causa de ¿quién? Del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún que del día de reposo, aún del día del sábado. Vemos aquí, hermanos, que si nosotros nos vamos en la creación, sabemos que en la creación Dios hizo los cielos y la tierra, los árboles, los animales de tierra, los animales de mar, los animales que vuelan, las estrellas, el sol, la luna, todo eso, ¿verdad? Pero vemos algo muy importante al final de que cuando Dios creó todo eso, porque Dios es un Dios de orden. Porque ¿cómo iba a crear Dios los árboles si no había creado primeramente la tierra, ¿verdad? Entonces todo fue en orden. Entonces, cuando vemos en el último día, ¿qué fue lo que creó en el último día? En el día sexto. ¿Creó el día sábado? No creó en el día sábado. En el día sexto. Sino creó a quién? Al hombre. Y al siguiente día, ¿qué fue lo que Dios hizo? Descansó y reposó. ¿Y ese día cómo se llama? El día séptimo, ¿verdad? Nosotros lo conocemos en nuestros tiempos como domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿verdad? Pero cuando Dios creó este mundo, no tenía nombre los días. ¿Cómo venían los días? Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día, ¿verdad? Muchas de las cosas que están escritas aquí en la palabra de Dios, hermano, nosotros debemos de entender y comprender, porque nosotros, a nuestros primeros padres, los padres nuestros, nos enseñaron una forma, pero la palabra de Dios nos enseña de otra forma. Y entonces debemos de hacerle caso aquí a la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día dicen, bueno, pues el día termina, ¿a qué horas termina el día? A las 12 de la noche, ¿verdad? Ahí termina el día. Y ya a partir de las 12 de la noche empieza ¿qué? Otro día. Pero realmente no es así. La palabra de Dios dice que de tarde en tarde es un día, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender. Ahora, aquí vemos que dice nuestro Señor Jesucristo, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa de ¿qué? Del hombre, ¿verdad? O sea que el día de reposo fue hecho por causa de nosotros, porque Dios sabía bien que por nuestras faenas, pues nosotros vamos a ¿qué? A desgastarnos, pero Dios en su sabiduría dijo, el hombre necesita un descanso y ese día me lo pueden dar a mí, porque de igual manera, si nosotros vamos aquí en Génesis 2, capítulo 2, y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Qué fue lo que hizo Dios en este día, en el día séptimo? Reposó, ¿verdad? Lo reposó. Ahí vemos el gran ejemplo de nuestro Padre, que lo reposó. Y aparte de eso, dice que bendijo Dios al día séptimo. ¿Y lo qué? Y lo santificó. Entonces, si nosotros vemos en los demás días, hermanos, ningún día que viene siendo del primer día al sexto, ningún día dice que Dios lo santificó. Solamente el séptimo día dice que Dios ¿qué? Lo santificó y también lo bendijo, ¿verdad? Lo apartó, porque Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, ¿verdad? Entonces vemos, si nosotros vemos aquí, hermanos, que el día sábado venimos a cantarle a nuestro Creador, porque Él es nuestro Creador, Él nos ha formado, y si Él no hubiera formado este mundo, nosotros no hubiéramos existido, ¿verdad? Después de 6 días creando el mundo, Dios descansó el séptimo día e instituyó el sábado para todas las personas como memorial de la creación. El sábado es un día para el descanso, la adoración y el ministerio en armonía con la enseñanza y práctica de Jesús. El sábado es un día para establecer comunión con Dios y los unos con los otros. Es una señal perpetua de la eterna alianza de Dios con su pueblo. La placentera observancia de ese tiempo sagrado, de una puesta de sol a otra, es una celebración de los actos creadores y redentores de Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, que cuando nosotros decimos vamos a descansar el día séptimo, el día sábado, muchas veces muchas personas interpretan mal esto, ¿verdad? Dice, bueno, pues yo voy a descansar el día sábado, me la voy a pasar viendo televisión, voy a dormir mucho, porque así es el mandato de Dios. No, Dios estableció el día sábado para que viniéramos a adorarle y estar junto a Él, ¿verdad? En este día. Ese es el deber del ser humano, de guardar el día sábado, ¿verdad? ¿Por qué debemos descansar el sábado? Vayamos a ver por qué Dios descansó en él y lo bendijo y lo santificó, ¿verdad? Esa es la respuesta. Y lo acabamos de leer, que viene siendo en Génesis 2, 1 al 3, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué debemos descansar el día sábado? Porque Dios ordenó que lo santifiquemos. Vayamos a ver qué es lo que dice Éxodo 28 al 11, ¿verdad? Con el texto que nosotros comenzamos. Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en él séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muchas de las cosas que podemos escuchar comentarios hoy en día, hermanos, también es de que estos mandamientos son para los judíos, son para los israelitas. Pero la pregunta es, ¿Adán era judío? ¿Adán era israelita? No asistía a Abrazo, ¿verdad? Él es nuestro primero padre, ¿verdad? Como decimos muchos, Él es nuestro primero padre porque desde ahí que Dios creó el ser humano, vienen las descendencias, ¿verdad? Entonces, si yo vengo de Adán y Adán guardó el sábado, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? De igual manera, guardar el día sábado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Vemos también por qué debemos descansar el día sábado. El maná que Dios proveía en el desierto del primero al sexto. Vemos algo muy interesante, ¿verdad? De que antes de que el pueblo de Israel llegara al monte Sinaí, en el monte Sinaí fue donde Moisés recibió los 10 mandamientos. Pero antes de que ellos llegaran, Dios les dijo acerca de que el pueblo estaba en una travesía por el desierto, y vemos, hermanos, que el pueblo se quejó contra Dios y fue a reclamar a Moisés, y vemos, ¿verdad?, que ellos querían comida, y Dios les envió comida, y una deliciosa comida, ¿verdad?, que viene siendo ¿qué? El maná. El maná que caía del cielo, pero Dios les puso un mandato, ¿verdad? Ellos podían recoger la cantidad y también en qué día. Dije que todos los días, del primero al sexto, tenían que recoger el maná, pero el día séptimo no caía el maná. Entonces Dios le dijo que en el día sexto tenían que recoger doble porción para el día séptimo, ¿verdad? Y muchas de las personas no hicieron caso y dijeron, bueno, pues nosotros vamos a llevar ese poquito de maná para hoy, viernes, ¿verdad? Y ya para el día sábado decían, bueno, mañana venimos y mañana recogeremos más. Pero ¿cuál era la sorpresa? La sorpresa era de que cuando llegaba el día sábado, ellos iban a recoger el maná y encontraban maná, no encontraban el maná. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Desobedeciendo a Dios, ¿verdad? Esa historia la podemos ver ahí mismo en Éxodo capítulo 16, ¿verdad? Todo el capítulo 16 habla acerca de cómo Dios ordenó, ¿verdad?, al pueblo de Israel lo que tenían que hacer con el maná. Si nosotros vemos en el 16:23, dice, ¿verdad? Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día del reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer hoy, y lo que habéis de cocinar, cocínalo, y todo lo que sobrare, guardadlo para ¿cuándo? Para mañana. El día siguiente era ¿qué? El día sábado. La pregunta es, aquí vemos que en el monte Sinaí, pues Dios escribió la ley de Dios y se la entregó a Moisés. Aquí Moisés se la entregó al pueblo, ¿verdad? Pero anteriormente vemos que el pueblo venía guardando eso, el día sábado. Entonces vemos, hermanos, que el día sábado no comienza en el monte Sinaí, comienza desde atrás. ¿Desde dónde? Desde la creación, ¿verdad? Dice, ¿por qué debemos descansar el día sábado? Día de la semana mostraba la santidad
del sábado, ¿verdad? Este día mostraba que la santidad del sábado. Vayamos a ver qué es lo que dice, ya leímos Éxodo 23. Es un memorial eterno entre Dios y su pueblo, ¿verdad? Vayamos a ver qué dice Éxodo 31, 12 y 13. Éxodo 31, 12 y 13. Dice aquí, habló además Jehová a Moisés diciendo, ¿quién fue el que habló? Jehová, ¿verdad? A Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Eso es muy importante, hermanos, que nosotros leamos bien este versículo, porque es el día de reposo que es señal entre Dios y nosotros, ¿verdad? Y para que nosotros sepamos que Jehová en este día, en el día sábado, ¿qué es lo que hace Él? Nos santifica, ¿verdad? Vayamos a ver qué es lo que dice Ezequiel 20, 12 al 20. Ezequiel 20, 12 al 20. Ezequiel 20, 12 al 20. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer el 20, 12, y dice, y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ahora, en el 20 dice, y santificad mi día de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Sabemos, hermanos, que en los últimos tiempos Dios va a poner su sello en aquellos fieles, ¿verdad? En los que guardan sus mandamientos. Nosotros, hermanos, vemos que los 144,000 son los sellados de Dios, son los que van a guardar los estatutos, los que nosotros, hermanos, si nosotros nos toca ser parte de esos 144,000, pues bendito es Dios, ¿verdad? Pero si en ese momento nosotros guardamos el día sábado, guardamos los mandamientos de Dios, pero Dios nos manda a descansar, porque Él sabe nuestra situación, Él sabe si vamos a soportar las pruebas o no, ¿verdad? Pero va a llegar el momento, hermanos, de que Dios va a llamar a muchos de otras iglesias, pentecostales, católicos, de otras iglesias, ¿verdad? Pero estos que salgan de otras iglesias, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Guardar los mandamientos de Dios. Van a guardar los mandamientos de Dios. Pero, ¿saben una cosa, hermanos? Que Dios va a poner su señal entre sus hijos, ¿verdad? Pero ¿sabe quién le está copiando a Dios? El enemigo. Si nosotros vemos bien, hermanos, que aquí en Apocalipsis 14, Apocalipsis 14:9 dice, ¿verdad? Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe ¿qué? La marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira,
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Vemos que la señal de Dios que ha puesto para guardar, ¿cuál es? El día sábado, ¿verdad? Pero el enemigo ha escogido un día. ¿Y cuál es ese día? El día domingo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de tener muy bien en cuenta. También vemos que el sábado era guardado en los días de Nehemías, ¿verdad? Vayamos a leer rapidito unos de estos versículos que tenemos aquí. Vamos a leer Nehemías 9:14. Nehemías está después de Crónicas, ¿verdad? De Esdras, antes de Job, Esther. Y vamos a leer 9:14. Nehemías 9:14. Nehemías 9:14 dice, ¿cuál también cuando yo lo tenga? Dice, y les ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés, a tu siervo Moisés les prescribiste mandamientos, estatutos, y la ¿qué? Y la ley, ¿verdad? Ahora 10:31. Dice en el 10:31 de Nehemías, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y deberíamos toda deuda. Entonces remitíamos toda deuda, ¿verdad? Perdón. Vemos aquí, hermanos, que en esos tiempos de Nehemías, pues los israelitas ya estaban olvidándose de la ley de Dios, y en el día sábado, ¿qué es lo que estaban permitiendo ellos? Meter mercancía, ¿verdad?, al pueblo, y muchos compraban en el día sábado, pero cuando Nehemías vio que estaban haciendo eso los israelitas, pues les llamó la atención, ¿verdad? Y como él era uno de los dirigentes de ahí en ese momento de que estaban construyendo el templo de Dios, pues mandó soldados, ¿verdad?, que guardasen la puerta en el día sábado para que no entrase ninguno a vender en ese día, ¿verdad? Y así todo el pueblo pudiera adorar a Dios, ¿verdad? ¿El sábado será observado en la tierra nueva? ¿Sí o no? Vayamos a ver qué es lo que dice Isaías 66, 23, 24. Isaías 66, 23 y 24. Isaías está después de Salmos, unos libros más adelantitos, ¿verdad? ...66, 23 y 24, ¿verdad? Y dice la palabra de nuestro Dios: y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo que Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre, ¿verdad? Entonces vemos aquí, hermanos, que el sábado será observado en la tierra nueva, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Será observado en la tierra nueva. Si nosotros vamos a observar el día sábado en la tierra nueva, es mejor observarlo ¿desde dónde? Desde aquí, ¿verdad? Para que así estemos allá con nuestro Creador y estemos felices en adorar el día sábado, ¿verdad?
Sigue la quinta pregunta y dice, ¿el sábado fue observado en el Nuevo Testamento? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Vayamos a ver con algunos versículos de aquí. Podamos ver que ahí tenemos Lucas 4:16 y 31, capítulo 23, 54 al 56, Hechos 16:13, 17:2 y 18:4, ¿verdad? Vamos a leer algunos de estos versículos para que sí podamos avanzar, ¿verdad? Dice en Lucas 4:16, en Lucas 4:16, dice la palabra de nuestro Dios: vino a Nazaret donde se había criado. ¿Quién vino? Jesús, ¿verdad? Jesús vino a Nazaret donde se había criado. En el día de reposo entró ¿en dónde? En la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó ¿a qué? A leer, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús en el día sábado? Fue a la iglesia, y aparte de ir a la iglesia, se puso a leer, ¿verdad? Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora en el 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de ¿qué? De reposo. O sea que cada día de reposo ellos iban a la sinagoga, a la iglesia, y Jesús enseñaba, ¿verdad? Ahora, muchas veces, hermanos, nosotros también nos vamos a encontrar con personas que van a decir, bueno, pues, el día sábado eran para los judíos, eso está en el Antiguo Testamento, nosotros ya no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que ver con el Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis. Y ahí vemos, hermanos, que si nosotros solamente nos basáramos como lo que esas personas dicen, estaríamos echando por los suelos ¿qué? La creación de Dios, y estaríamos aceptando la evolución, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que nos enseña Génesis? Nos enseña cómo Dios creó este mundo. Pero si nosotros dijéramos esas palabras de que ya el Antiguo Testamento ya no es para nuestro tiempo, entonces estaríamos aceptando ¿qué? La evolución, y ya echaríamos al suelo la creación de Dios, ¿verdad? Recordemos bien, hermanos, que todo libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, los profetas, los apóstoles, fueron inspirados ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? Entonces, si fueron inspirados por Dios, es palabra de Dios. Ahora vayamos a ver qué dice Hechos. Está Hechos, unos 2 libros más enfrente, después de Juan. 16:13. Hechos 16:13. Y vamos a leer 16:13. Hechos 16:13. Dice la palabra de nuestro Dios: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían ¿qué? Reunido, ¿verdad? Entonces vemos aquí que los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles que estaban predicando, dicen ellos que fueron en un día de reposo, salieron fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándose ellos hablaron, ¿verdad?, a las mujeres que se habían reunido. Ahora vamos en el 17:2, ahí mismo, ¿verdad?, de Hechos. Y dice, capítulo 17, versículo 2: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, ¿verdad? O sea que Pablo les llevaba el mensaje de salvación, y muchos aceptaban el mensaje y muchos no. Pero ¿qué es lo que hacía Pablo? ¿En qué día hablaba Pablo? En el día de reposo, ¿verdad? Ahora, 18:4.
Ahora, hermanos, lo que vemos aquí es de que también mucha gente dice que el día de reposo era para los judíos y Pablo les instaba, ¿verdad?, que guardasen el día sábado. Pero no solamente era a los judíos que Pablo instaba, sino era a quienes, a los gentiles, ¿verdad? Y en este versículo claramente lo dice, que dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a quienes más, y a griegos. ¿Los griegos eran judíos? No, eran ¿qué? Gentiles, ¿verdad? De igual manera como nosotros, gentiles. Ahora, ¿Jesús transgredió el día sábado alguna vez? Vayamos a ver Marcos 3, 2 al 5. Marcos 3, 2 al 5. Está más atrás de Hechos. Y dice, ¿verdad? Y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salió los fariseos, tomaron consejos con los herodianos contra él. ¿Para qué? Para destruirle. Sabemos, hermanos, que en ese momento los maestros de la ley habían puesto códigos a la ley de Dios. Habían puesto más peso, ¿verdad? Que no tenías que caminar a tanta distancia, que no tenías que llevar tus llaves o algo, ¿verdad? Y así le ponían más cargas al día sábado, ¿verdad? Entonces, pero lo que vemos aquí es que Jesús enseñó cómo uno debe de trabajar para con los demás, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que mucha gente dice, bueno, pues, si yo voy a trabajar, estoy haciendo bien. Un ejemplo, usted conoce a una persona que está enferma y necesita ayuda, pero esa persona sabe que viene el día sábado a la iglesia, ¿verdad? Pero usted le insta y le dice, ¿sabe qué? Yo no voy a la iglesia, yo le voy a ayudar aquí y voy a estar con usted. Pero ella dice, bueno, pues, está bien, está agradecida, ¿verdad? Pero al final de que usted se viene a su casa, ella le dice, tome un dinero. ¿Qué es lo que haríamos? ¿Lo aceptaríamos? No, porque sabemos bien, hermanos, que nosotros estamos trabajando para Dios, ¿verdad? Estamos haciendo el bien para Dios. Muchas veces a nosotros como seres humanos nos llaman en el trabajo y a veces en nuestra mente, incluso a mí me ha pasado, ¿verdad? Le digo, pues tengo que ir a trabajar porque necesito otro día, que me den libre. Entonces muchas veces por medio de eso pues podemos quebrantar el mandato de Dios, ¿verdad? E incluso muchas veces decimos, bueno, pues ese dinero que me van a dar se lo voy a entregar a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando llega el cheque? Nos olvidamos de que era prometido para Dios. Entonces vemos ahí, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo vino a ensalzar ¿qué? El día sábado, ¿verdad? Si Jesús hubiese transgredido algún mandamiento, Él no podía ser nuestro Salvador. Por el contrario, Él necesitaría un Salvador, así como nosotros, ¿verdad? Sigue. Los discípulos recogieron espigas. Mateo 12, 1 al 8. Jesús cura a un hombre en la mano seca. Mateo 12, 9 al 15. La cura de un hombre con un espíritu inmundo. La cura de una mujer enferma hacía 18 años. La cura de un hombre hidrópico. Lucas 14, 1 al 6.
la cura del enfermo y el tanque de Bethesda, ¿verdad? En el tanque de Bethesda. Entonces vemos, hermanos, que en algunos versículos que hemos visto, vemos que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñar cómo se tenía que guardar el día sábado. Debemos en ese día, hermanos, nosotros salir a predicar la palabra de Dios, ayudar a los enfermos, ¿verdad? Ayudar a los necesitados. Dice, no hay en estos pasajes ningún inicio de que Jesús estuviese cuestionando la validez del día de descanso bíblico. De hecho, él estaba presentando el uso correcto de este día. Jesús entró en desacuerdo con los líderes religiosos de su época debido a la manera legalista de interpretar el cuarto mandamiento. Ellos crearon centenas de leyes sobre lo que no se sabía o lo que no se había o no hacer en sábado. Para ellos, caminar más de una jornada, cerca de 1 kilómetro, escupir en el suelo, llevar cualquier peso, recoger espigas, curar, todo esto era pecado si se realizaba en sábado. Jesús, por otro lado, vino a mostrar el verdadero sentido del sábado que se había perdido en medio de las muchas reglas humanas, ¿verdad? Eso es lo que vino a enseñar Jesús. Vino a darle validez cómo se tenía que guardar el día sábado, ¿verdad? ¿Qué profecía de Daniel incluye la ley de Dios? Miren, hermanos, esa es una de las profecías un poco larga. En este momento la vamos a dejar aquí y vamos a terminar, ¿verdad? Sabemos que estamos estudiando acerca de la ley de Dios y estamos estudiando el cuarto mandamiento, ¿verdad? Que hoy en día mucha gente ha olvidado este mandamiento. Este mandamiento es un mandamiento olvidado, ¿verdad? Pero Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, ha levantado una iglesia, un pueblo, para que levante la ley de Dios y principalmente, ¿qué? El cuarto mandamiento. Que Dios le bendiga, hermano. Padre bendito, gracias le damos, Señor Santo, por esta oportunidad que usted nos ha dado, Señor, de estudiar su palabra, Señor Santo. Uno de los puntos que usted nos ha enseñado de que debemos nosotros de guardar su día de reposo, Señor Santo, así como usted lo guardó, usted es nuestro gran ejemplo, Señor Santo, y debemos de seguir ese ejemplo como tus hijos, Señor. Te pedimos en esta hermosa hora, Señor Santo, que usted nos haga entender y comprender más de este asunto, Señor Santo, y principalmente, Padre Santo, ¿por qué nosotros guardamos el día sábado, Señor Santo? Ayúdanos, Señor Santo, a entenderlo y comprenderlo, Señor. Te pedimos en esta hermosa hora, Padre Santo, por aquellos, Señor Santo, que necesitan escuchar de tu palabra, Señor Santo, por aquellos, Señor Santo, que necesitan, Padre Santo, un aliento de vida, Señor Santo, que se les dé, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra, Señor Santo, ayúdanos a llevar ese mensaje de amor, ese mensaje de esperanza a aquellos que no lo tienen, Padre Santo. Danos fuerzas, Padre Santo, en estos momentos difíciles, Señor Santo, que estamos viviendo, Señor. Usted conoce cada situación, cada problema, Señor Santo, cada enfermedad de cada uno de nosotros, Señor Santo. Bendice, Padre Santo, también a aquellos que necesitan de tu palabra, Señor Santo. Tal vez en los lugares donde están, Padre Santo, no pueden conseguir tu palabra, Señor Santo, porque se les prohíbe, Señor Santo. Fortalécelos, Padre Santo, no los abandones, Señor. Y que si nosotros, Padre Santo, va a llegar el momento, Señor Santo, de que nosotros se nos va a quitar tu palabra, Señor Santo, pero usted nos ha dado esa gran promesa, Señor Santo, de que usted va a escribir sus palabras en nuestros corazones, Señor Santo, en nuestra mente, Señor, y así ponerlas en práctica, Señor Santo. Ayúdanos, Padre Santo, en este momento que tenemos nuestra palabra, tu palabra en nuestras manos, Señor Santo, para que así, Padre Santo, nosotros aprendamos más de su amor, más de su misericordia, Señor Santo, y predicar al mundo entero, Señor Santo, que usted viene pronto, Señor Santo, por segunda vez, por su pueblo, por su iglesia, Señor Santo. Nos va a llevar con usted, Señor Santo. Te pedimos en esta hermosa hora, Señor Santo,
Que usted nos lleve con bien a nuestros hogares, Señor Santo, donde quiera que vayamos, Señor Santo, que su Santo Espíritu nos acompañe y que podamos, Padre Santo, si es tu voluntad, Señor Santo, volver el día viernes, Señor Santo, para seguir estudiando acerca de tu palabra, Señor Santo. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.